Muchas gracias, presidenta. Señor presidente del Gobierno, señorías, en primer lugar agradecerle la información que nos ha trasladado esta mañana, pero tengo que decirle que según le estaba escuchando me venía a la cabeza aquel estribillo de la canción italiana Parole, 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 ¿no? Es decir, bueno, bonitas palabras, pero que luego son desmentidas por los hechos y por la realidad. Y usted nos ha expuesto aquí una serie de reflexiones, de ideales, que luego contrastan con lo que hace usted en su día a día en el Gobierno. Contrastan con los compromisos presupuestarios, o más bien con la falta de compromisos presupuestarios con esas políticas y esas ideas que usted nos transmitía, ¿no? Señor Pérez Rubalcaba le decía que de lo que pase en Europa, pues depende lo que pase en el Estado español, ¿no? Y yo le diría que sí, pero no. Es decir, efectivamente es importante lo que pasa en Europa, pero es mucho más importante lo que se hace aquí. Y, desgraciadamente, lo que se está haciendo aquí va en dirección totalmente contraria a lo que se dice en esas bonitas palabras de Europa, que muchas veces también en Europa pues no se acaban de reflejar, ¿no?, en políticas concretas que lleguen a solucionar los problemas de la ciudadanía. Mire usted hablaba de la economía digital, de la innovación, de los servicios, ¿no? Bueno, es que en economía digital, en innovación, ustedes están haciendo lo contrario de lo que se está recomendando desde la Unión Europea. Sus presupuestos, los del año pasado y los de este año y los del próximo año, que están ahora mismo en debate en esta Cámara, van en dirección contraria. Mire usted, la Unión Europea habla de algo que es muy importante desde el punto de vista de la competitividad, que es el tema, por ejemplo, del ancho de banda europeo a la hora de las comunicaciones, por vías telemáticas, ¿no? Y ahí el Estado español está una vez más pues en el furgón de cola, es decir, con sus propios datos, ¿no? Es decir, del informe de cobertura de banda ancha en España en el primer semestre del 2013 se deducen estos datos. Es decir, en el acceso a Internet el Estado español es el número 29 de los 53 estados de Europa. Si vamos a la Unión Europea 28, el Estado español ocupa el puesto 17, que no se corresponde con la realidad política, económica, social y también empresarial. Y yo creo que ese es uno de los elementos importantes de la falta de competitividad en el Estado español. Y más que centrarse en la competitividad, en las reformas del mercado laboral, en el recorte de derechos laborales, en el recorte de salarios, la competitividad va a venir por ahí, por el mayor valor añadido, por la innovación, por la economía digital, ¿no? Mire usted, en la cobertura de banda ancha también hay sitios en que se está haciendo mejor y precisamente por eso seguramente la competitividad es mayor y la situación económica es menos mala, ¿no? En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, la cobertura en banda ancha, según su propio informe de su Gobierno, es el 90,4%, mientras que en el conjunto del Estado es el 53%. Y ese es un elemento pues muy preocupante desde el punto de vista de competitividad. Y por eso le decía que sus bonitas palabras no se corresponden con la realidad. Es más, la Comisión Europea ha hecho un llamamiento recientemente, hace unos días, ¿no?, dirigido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del Estado español, diciéndole que la actual regulación es incompatible con la Unión Europea y, sobre todo, dice algo mucho más importante. Dice que no promueve, dice textualmente, la inversión en banda ancha de alta velocidad, lo cual influye en la competitividad de la economía del Estado español. Ahí ustedes tienen un campo muy grande de actuación y no están actuando. Por eso decía que sus palabras no se corresponden con los compromisos presupuestarios, que son los que hacen efectivas esas palabras, ¿no? Usted hablaba también de política económica y social. Tenemos un elemento encima de la mesa, el desempleo juvenil. El Estado español, en este caso, está en el pelotón de cabeza, mal pelotón de cabeza, del desempleo juvenil, con las tasas de las más altas de la Unión Europea. Bueno, pues ahí también no hay políticas concretas. Es decir, al final no hay compromisos presupuestarios. Y usted tiene razón al decir que la Unión Europea está lenta en ese tema, que no se compromete, que no concreta. Pero es que ustedes tampoco están concretando nada. Sus compromisos presupuestarios en materia laboral pues son escasos. Y ese es uno de los elementos fundamentales, seguramente porque no abordan otro elemento que ha salido de pasada, ¿no?, que es la política de fraude fiscal permanente en el Estado español. Yo se lo he repetido muchas veces desde esta tribuna y no con ánimo de zaherir, sino con ánimo de expresar nuestra reflexión.
Nosotros le hemos dicho muchas veces que sería bueno que escuchase a Amaiur en este y en otros temas, ¿no? Que ahí ofrecemos nuestra mano para colaborar, ¿no? Y ustedes hacen caso omiso. Nuestra mano sigue tendida y se les vendría bien en este y en otros temas, también en el tema de la normalización política. Bueno, pues hay, en el tema del fraude fiscal, mientras ustedes no pongan en marcha una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y compromisos concretos, no podrán atender todo este tipo de compromisos, ¿no? Usted hablaba también de la adecuación de la normativa, ¿no? Y dice que van en cabeza de la Unión Europea. Pues mire usted, ahí tengo que decirle que van en contra de lo que dice el propio informe de la Unión Europea y las propias conclusiones, que le dicen algo muy claro, es decir, que se tiene que seguir el principio de subsidiariedad y proporcionalidad. Y frente a eso ustedes están llegando el principio de recentralización, que va en contra de la subsidiariedad y de falta de proporcionalidad. Y usted se ha referido a la Ley de Unidad de Mercado y es un caso flagrante, además, precisamente de eso. Es decir, que va en contra de ese principio de subsidiariedad y va en contra de otras de las conclusiones de la Cumbre Europea, que es la defensa de los consumidores. Y precisamente lo que hace esa ley es debilitar la posición de los consumidores. Mire usted, también seguía, y con esto ya voy acabando, hablando de la Unión Económica y Monetaria, ¿no? Pues mire usted, ahí hay un elemento también que no funciona, y usted hablaba de la financiación de las pymes. Pero es que, bueno, pues efectivamente la Unión Europea está lenta, pero es que usted está todavía mucho más lento. Es decir, toda la reestructuración del sistema financiero no ha logrado que aflore la financiación a las pymes. Es un problema también pendiente ahora mismo en el Estado español. Y hay también bonitas palabras, pero no hay compromisos concretos, ¿no? Y mire usted, había otro tema también importante, el tema de la economía digital. Y aquí sí quiero hacerle una propuesta muy concreta, que es importante además y que enlaza con el último tema, que es el de la seguridad. Mire usted, apuesten desde la Administración pública por el software libre. Esa es una forma también de fomentar la economía digital. Sigan el camino de Alemania. Alemania hace ya unos años, cuando descubrió que Estados Unidos, a través de precisamente del software propietario de Microsoft, tenía acceso a su sistema de defensa de forma ilegal, igual que ahora, decidió cambiar y poner en toda la Administración el software libre. Lo mismo ha hecho Australia, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal. En Francia, en el último año, han dicho precisamente un dato muy importante, ¿no? Es decir, que el software libre ahorra, además, desde el punto de vista económico, entre 5 y 10 veces más que el software propietario. Ahí tiene un elemento usted de fomento de la competitividad, de apoyar a un sector importante en el Estado español, que es el sector de software libre, de apoyar la economía digital y de abordar el tema de la seguridad. Porque, mire usted se refería al tema del espionaje, ¿no? Y decía que, bueno, llamó al embajador de Estados Unidos, con quien tenía que haber hablado era con su vicepresidenta, que es la responsable del Centro Nacional de Inteligencia, de Amado de Inteligencia, ¿no? Y ahí pues me alegro que la señora Rosa Díez esté de acuerdo con Amaiur. Efectivamente, quien tiene que comparecer es la vicepresidenta, que es la responsable política de ese departamento, y ahí lo que tiene que haber es luz y taquígrafos. Es decir, hablar en una comisión cerrada de algo que está en la calle, que está en todos los medios de comunicación y que genera inquietud en la sociedad, lo único que va a hacer es contribuir al oscurantismo, ¿no? Salga usted a la palestra, que salga su vicepresidenta, que con luz y taquígrafos se dé toda la información y se sea claro, porque ahí se está hablando de libertades. Y siempre en el binomio ese entre seguridad y libertad, siempre se tiende desde los gobiernos a coartar la libertad. Reina. Y al final, con eso, acabo ahora mismo, señora presidenta, con eso se acaba con la seguridad también. Cuando se ataca la libertad, se recorta la libertad, se recorta la seguridad. Muchas gracias, señor presidente.